Bien, hola, buenos días a todos. Damos comienzo al webinar sobre la presentación del proyecto Smart Univac, un proyecto de desarrollo en colaboración entre Hermasa y Albo y bueno, más empresas participantes para introducir ciencia de datos y inteligencia artificial en el proceso de cocción de atún. Sin más, doy paso a mi compañero Pablo Navarro, que será el ponente hoy para explicar todos los avances conseguidos. Sí, bueno, voy a compartir a ver que se nos sincroniza el audio. Vale, bueno, antes de nada agradecer al IGAPE, ¿vale? Bueno, las instituciones el hecho de la colaboración para la financiación para ejecutar este proyecto. Este proyecto, el IA 360, en principio pretende hacer despliegue de IA en tecnologías ya aprobadas y maduras, es decir, lo que sería TRL 9, ¿vale? Que es un poco como hemos enfocado este proyecto. Es decir, este proyecto no es tanto de desarrollo de nuevas metodologías o algoritmias o modelos, digamos, no testados, ¿vale? No es I+D, es de despliegue de tecnologías a una máquina ya probada como es el Tunivac de Hermasa, el cocedor al vacío de Hermasa. La idea ahora es hacerlo Smart Tunivac, un poco como se hizo con la Tunipac en 2018, desde 2018, que es la empacadora de Hermasa, pues bueno, modernizarla en la parte IT, la parte de conexiones de datos, la parte de utilización y minería de esos datos para buscar máquinas que sean más autónomas, más autoajustables, autoajustadas y que reporten beneficios a clientes, rendimientos mejores a cliente, que puedan producir más latas con la misma cantidad de atún. Y bueno, vamos a ir avanzando. Vale, bueno, como digo, este proyecto está subvencionado en la convocatoria de IA 360, ¿vale? Esto, bueno, lo promueve el IGAPE aquí y tiene financiación de los Next Generation de Europa. Entonces, bueno, agenda de la presentación de hoy. Un poco el guión es este, es presentar por qué creemos que existe esta necesidad, el reto industrial, y cuál es la propuesta de valor, la solución que proponemos, qué estamos construyendo, qué hemos construido, de hecho, producto y plataforma de datos, qué progresos hay en cuanto a los hitos y los aprendizajes que nos llevamos ya del proyecto y los KPIs, es decir, qué KPIs de proyecto medimos y cómo, qué valores preliminares tenemos de acuerdo al punto en el que se elaboró esto. Y bueno, hablar de próximos pasos y el plan de escalado. Un poco el resumen sería que en 2025 lo que se hizo fue ese despliegue de tecnología Smart, podemos decir, que es básicamente modernizar la infraestructura de datos EIT del Tunivac. Se realizaron cocciones diariamente en Albo. Y en 2026 realmente lo que queremos es un escalado, es decir, irnos a 500, 1000 cocciones para que la IA pueda alimentarse con Big Data y seguir aprendiendo para sugerir las mejores recetas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera sección del proyecto, de la presentación, que habla un poco de la visión. El reto, el problema a solucionar es este, es la variabilidad de la materia prima. Al final, cada pescado, según se pesque, según cómo se pesque, métodos de pesca, tamaño, especie, tiene unas mermas distintas en cocción, en limpieza, tiene una retención de líquidos distinta, luego en producto cerrado, tiene una apariencia muchas veces distinta y, por supuesto, máquinas como la empacadora, la Tunipac, bueno, pues también tienen una influencia en esto. La cocción también. Entonces, la idea es captar estos datos de rendimiento para poder autoajustar la cocción y el empaque para maximizar la rentabilidad. Es decir, si nosotros tenemos aquí el KPI principal del proyecto, rendimiento tras cocción y limpieza, ¿vale? Lo que yo quiero medir e incrementar es básicamente cuántos kilos de atún saco limpios y meto en la línea de empaque y a partir de los kilos de atún entero que yo he comprado, ¿vale? Entonces, lo que queremos es incrementar la rentabilidad en cocción. Es importante el hecho de que el KPI principal no lo hemos evaluado solo tras cocción, es decir, kilos crudos de atún y kilos cocidos de atún que salen del Tunivac,
sino que también hemos medido el rendimiento en limpieza, es decir, una vez se limpia. Porque eso es importante, es decir, luego el atún se limpia manualmente y ahí ocurre una merma. Podría ser, y de hecho pasa, que el método de cocción influye en la facilidad de pelado y limpieza del atún. Un poco la solución que proponemos a este problema, que es muy real en las conserveras, el de la variabilidad de la materia prima, es que no tenga que pensar en esa variabilidad. Que las máquinas de Hermasa, en este caso el Tunivac, el Smart Tunivac, se autoajuste a cada lote. Eso implicaría medir y controlar el vacío, temperatura, presión y humedad, teniendo en cuenta cómo hemos caracterizado la materia prima. En este caso, hemos utilizado sensórica avanzada. El caso más conocido es el del espectroscopio NIR, ¿vale? NIR infrared, el espectro infrarrojo cercano, un poco para caracterizar la composición química de la materia prima. Además de sondas de temperatura insertadas en los trozos de atún cocidos a distintas alturas, ¿vale? Cerca de espina, músculo intermedio y cerca de piel, lo cual nos permite caracterizar cómo se está repartiendo el calor en cada lomo. Al final, la misión de este modelo de IA debería ser autoajustar en base al aprendizaje de los datos para la receta óptima para cada lote. Aquí es un poco de la arquitectura, ¿no? De datos, del funcionamiento. Es decir, nosotros en un minuto lo que hacemos es caracterizar la materia prima con metadatos, como puede ser la especie de atún, que se sabe en la línea por la OF, o más la espectroscopía NIR. Luego captamos los datos del proceso en el Tunivac, el cuadro número 2, temperatura, presión, vacío, humedad. Después captamos los datos de resultados, en pesos, en limpieza, cantidad de cloruros, y con ese dataset de inputs y outputs, de lo que he hecho y el resultado que he obtenido, entrenamos con datos unos modelos de IA. Los modelos de IA lo que tienen que hacer es recomendarnos una receta adecuada para mi materia prima. Es decir, no que la receta ya deje de ser algo inamovible y ajustado solo una vez y que pase a ser algo que se autoajusta, algo automatizado. Esto al final cierra el bucle. El proceso se autoajusta en base al proceso. Abajo tenemos un diagrama de la arquitectura cloud que utiliza el Tunivac, que bueno, se basa en estándares como la arquitectura Medallion, pero eso lo vemos después. Al final nos apoyamos en Azure, el Tunivac sube datos a Azure y entrenamos en Azure los modelos que desplegamos de nuevo al Tunivac, ¿vale? Cerrando también ese ciclo. Al final, lo que tenemos, y un poco a nivel de datos, ¿no? Estos tres ejes de este plot lo que representan es la temperatura, la presión y el tiempo de cocción, ¿vale? Claro, cada receta que yo hago, cada cocción que yo hago es un punto en este espacio de variables. Al final yo voy a tener en cada punto un resultado. En este caso hemos coloreado el KPI objetivo, ¿no? Esta barra de color que aparece. Las mejores recetas serían las amarillas. Al final lo que tiene que hacer el modelo es aprender la dirección de adecuación, la dirección en la que se maximiza este rendimiento en base a probar un montón de recetas y examinar cómo evolucionan. Bueno, es importante también que hablemos en esta parte, la parte 1 de la presentación, de los miembros del proyecto. Esto es una subvención conjunta con varios miembros. No sé si se está filtrando algún micrófono. Disculpa si puedes un segundo. Sí, bueno. Si puedes silenciar. Vale. Decía, los roles principales de los miembros del equipo. Esto sin ellos no es posible, evidentemente. Por un lado estamos desde Hermasa, que es quien lidera y presenta un poco el equipo de trabajo, ¿vale? Al final es quien proporciona el Tunivac, el cocedor al vacío de Hermasa, y quien se encarga de tareas de integración de hardware y software y coordinación. Luego está evidentemente Albo, ¿vale? Conservas Albo, que es quien proporciona la planta de validación, todo el equipo allí. Agradecer a Rafa y a David su colaboración durante el proyecto, que al final son en gran medida responsables de que tengamos esos datos, ¿no? De captar esos datos y
y de que eso incluso se capte de manera automática. Luego está CAPT, ¿vale? Que son expertos en procesos térmicos para la industria alimentaria y que un poco han proporcionado lo que es la formación y supervisión para que todas las recetas sean seguras y que al final esa expertise nos permite hacer las cosas bien. Bretema Prototypes, hemos colaborado con ellos para desarrollar un espectrómetro NIR de bajo coste. Lo que estamos viendo es que la espectroscopía NIR es un estándar ahora mismo en alimentación, se utiliza en muchos sectores de alimentación y lo que queremos es desarrollar desde Ermasa espectrómetros perfectamente diseñados ya para nuestras máquinas, para que sean fácilmente integrados en nuestras máquinas, tanto en el Smart Univac como en el futuro quizá en otras. Y por supuesto Triple Alpha, que son expertos en arquitectura cloud, en analítica, en datos, en IA, y son un poco los que están haciendo ahora mismo la parte más intensa en cuanto a análisis de datos. La gobernanza y seguimiento del proyecto, pues nada, sigue una serie de ceremonias de reporting mensual y una reunión semanal. Bueno, vamos a la segunda parte, no sé qué tal, vamos bien de tiempo, que sería el progreso del proyecto y un poco la evaluación preliminar o presentación preliminar de los KPIs de proyecto. Hitos alcanzados. Esta parte se divide como en tres columnas, ¿no? Proceso y seguridad, sensórica NIR y datos y analítica, ¿vale? Al final lo que hemos conseguido en la parte de proceso y seguridad, como digo, y con la ayuda de CAPT, es el hecho de validar que lo que estamos haciendo y explorando en ese espacio de variables no incumple ningún criterio sanitario, ¿vale? Y no va a generar nunca ningún problema en la producción real. Las producciones, las cocciones, que algo está haciendo el Smart Univac, generan producto vendible. No estamos haciendo un ensayo destructivo, estamos haciendo un ensayo en el que algo puede seguir vendiendo estos productos y ese ha sido siempre el punto de partida. Se ha actualizado la interfaz, es decir, el Tunivac ahora no tiene la interfaz que tenía hace años, tiene una interfaz que llamamos Smart y que está mejor capacitado tanto en frontend como en backend para todas las tareas de ciencia de datos. Bueno, y evidentemente cocciones diarias en Albo, y es importante esto, en paralelo con la misma materia prima a otros métodos. Es decir, estamos comparando manzanas con manzanas. Estamos comparando el rendimiento del Tunivac el mismo día con el mismo lote de materia prima con otros métodos de cocción para asegurarnos de que sacamos conclusiones válidas. Respecto a la sensórica NIR, tenemos un prototipo ya operativo con un rango relativamente más amplio de otros modelos con los que también cuenta Ermasa y una aplicación de PC para calibración y registro de medidas ya desarrollada. Luego, respecto a la parte de datos y analítica, la arquitectura cloud de Internet of Things, el Data Lake y el modelo de datos sigue lo que antes mencionaba, ¿no? El estándar de la arquitectura Medallion, un refinado paulatino que va desde la fuente de los datos a una capa bronce, capa plata, capa oro y luego poder servir esos datos ya de manera útil, en forma de KPIs útiles para el cliente y ya filtrados, ya depurados. El mensaje aquí es que el sistema está funcionando diariamente. Estamos cociendo atún todos los días y recabando datos de manera automática. ¿Qué datos? Bueno, como decía antes, los datos de input, de qué hacemos, el proceso de cocción, y los datos de output, el resultado en el producto final. En el proceso de cocción tenemos, por un lado, la temperatura, las curvas de temperatura de cocción, la presión de vacío que se utiliza, la humedad, las recetas, es decir, duraciones de cada etapa, si se utiliza aspersión de agua o no, cualquier tipo de evento como incidencias, alarmas o avisos que evidentemente pues, nos informan de si esa cocción han de descartarse datos o no. Y después para resultados, los rendimientos, claro, el importante para nosotros es el rendimiento en limpieza, ¿vale? Es el que se definió como KPI principal del proyecto. Pesos, porcentaje de lomos, porcentaje de miga, los efectos en el laboratorio de calidad en el producto final, es decir, una vez tenemos ya la lata cerrada, qué apariencia tiene ese atún al abrirlo, si lo podemos comparar, incluso qué cualidades organolépticas, qué catas se pueden hacer. Los pesos escurridos, que nos hablan de la capacidad de absorción del atún en Tunivac versus otros métodos, y otros ensayos de laboratorio como los cloruros o las temperaturas.
Al final, estos dos datos, estas dos fuentes de datos, los de input y los de output, van a acabar a la misma base de datos del Tunivac, que es quien lo sube a Azure de forma automática y nos permite entrenar modelos. Respecto a los KPIs y comparando tratamientos, hablamos de tratamientos de cocción, ¿vale? Maneras de cocer. Tenemos en agua, en vacío y sin vacío. En vacío y sin vacío son el Tunivac, el Smart Tunivac. Lo que vemos aquí, ya para empezar, en el rendimiento tras limpieza, es que los tres métodos, cuando los pesamos con la misma cantidad de muestras, tienen un rendimiento en limpieza muy similar, pero ligeramente superior al rendimiento en limpieza en Tunivac cuando usamos el vacío, ¿vale? Sí, ahí lo que se prueba, teniendo en cuenta que el sin vacío sigue siendo el Tunivac, es que el vacío aporta un valor añadido, ¿vale? La cocción en vacío. Con vacío hablamos de regular la presión al final. También vemos, evidentemente, porque aquí vemos la horquilla, ¿no? Esta horquilla de valores para estas cocciones, hay mucha similitud entre los métodos. Otros factores influyen mucho, lo vemos en la siguiente diapositiva. El mensaje clave para nosotros aquí es que activar la cocción con vacío reporta los mismos rendimientos que la cocción en agua, o sea, decir, la cocción tradicional. Esto es importante. Estos son esos otros factores, es decir, el tamaño de la pieza y el efecto del tipo de corte influye mucho, mucho en el rendimiento tras limpieza, como es lógico, por otro lado. Es decir, si yo tengo un atún pequeño, el ratio superficie-volumen, la superficie representa mucho más en ese volumen de atún, ¿vale? Con lo cual el rendimiento, si yo descarto la capa superficial, se va a ver más afectado. En atunes más grandes, el rendimiento es mucho mejor en limpieza, ¿vale? Por otro lado, también va a influir la forma del trozo que se está limpiando, al que se le está retirando la piel. No es lo mismo las barrigas que las colas o las mitades. Vemos que hay una enorme diferencia en el tipo de corte o en el tipo de pieza. Para nosotros, esto lo que informa es que nuestro sistema, la receta óptima, debe condicionar la receta que sugiere al tamaño y al tipo de corte. Es decir, esto debe ser un input del modelo. Por otro lado, hay otros indicadores que también son importantes para el Tunivac, que también estamos siguiendo, que son los consumos. El consumo de vapor observado, bueno, tenemos unos resultados preliminares y lo que sí vemos es que el uso de vacío reduce el consumo de vapor necesario, ¿no? Como por otro lado parece esperable. Los consumos al final, el hecho de que estemos utilizando el Smart Tunivac todos los días en Albo, nos indican que son perfectamente viables para una conservera, sobre todo en comparación, bueno, con otros métodos, ¿no?, de cocción. Y bueno, ya estamos acabando la presentación. Realmente estamos en la parte de próximos pasos. El plan nuestro es continuar haciendo cocciones en planta para seguir aumentando el dataset, al menos durante 3 meses. Utilizar el espectrómetro NIR en línea de forma continua. Esto a nosotros nos va a permitir estimar datos como de salinidad, de cloruros de la materia prima antes de la cocción, es decir, en la línea, lo cual puede también informar al modelo para decidir la receta óptima. Y obtener feedback sobre las recetas recomendadas por el modelo de IA, es decir, trabajar muy cerca del cliente, en este caso de Albo, para asegurarnos de que todo está controlado, de que el sistema es seguro, de que el sistema tiene unos guardarraíles adecuados que impiden tomar decisiones, y también la parte sanitaria de CAPT. Lo que haremos para cerrar estas conclusiones es seguir aumentando el número de muestras para llegar al Big Data, automatizar el ciclo de aprendizaje, es decir, el descarte y limpieza de datos, etcétera, entrenamiento de modelos, y explorar la consolidación e integración de otros sistemas de datos en planta, como pueden ser MES o ERP. Al final esto forma parte de una estrategia de Hermasa de hacer smart sus máquinas, y esto es importantísimo para nosotros, que se integren fácil con los sistemas de cliente, que sean compatibles y que sigan estándares internacionales en cuanto a cómo sirven y se utilizan los datos. Bueno, es importante de nuevo agradecer a las instituciones y decir que esto es beneficiario del
IG 408M, el IA 360. Y bueno, esto ha sido movido por el IGATE. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Por supuesto, cualquier duda o pregunta que pueda surgir a mayores, estamos aquí para seguir comunicando sobre los avances de este proyecto, que puede ser muy interesante para la industria. Y nada más, el webinar será colgado en las redes sociales de manera, bueno, próximamente. Y nada, muchas gracias y que tengan buen día.